La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuestro webinar Preparación y Evaluación de Proyectos de Reducción de Huella de Carbono y Descarbonización que BeOK ha organizado para que las empresas de estos 4 países, Chile, Perú, México y Colombia, se informen y sepan la importancia que tiene adecuar sus procesos productivos para transitar hacia la carbono neutralidad. Mientras se van conectando los asistentes a este encuentro, quiero contarles que BeOK es una empresa de tecnología especializada en la gestión digital, segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de toda Latinoamérica. Ya con sus herramientas de software as a service, mide y gestiona las variables sostenibles que cada empresa e industria determine, desde el cumplimiento normativo, pasando por la gestión de la huella de carbono, de residuos y, por supuesto, los indicadores ESG que tan a la palestra están debido al camino que tienen que seguir hacia la sostenibilidad de las empresas, ¿ya? Y con esto les permite disminuir su footprint ambiental, entre otros múltiples beneficios. En ese sentido, quiero comentarles que las soluciones de BeOK para las empresas se caracterizan por su flexibilidad, ya que cada empresa, como les señalaba, determina cuán rápido quiere ir en su transición hacia la sostenibilidad digitalizada, eligiendo los módulos que se adecuan a sus procesos. También tiene trazabilidad porque registra en línea todos los antecedentes y mediciones que realice la organización, por supuesto para ir mejorando todos estos aspectos que requiere la normativa. Reportabilidad, ya que puede realizar informes y reportes de cumplimiento y auditorías y cálculos de manera inmediata. La actualización en línea, porque también la plataforma y sus módulos se actualizan y adaptan permanentemente a la legislación y los cambios normativos de cada país. Y por supuesto, un servicio especializado de profesionales en cada una de estas materias que les he comentado y que atienden y capacitan permanentemente a las empresas y a los usuarios de la plataforma de las empresas en estas herramientas digitales y, por supuesto, en las mejores prácticas para llevar la gestión de la sostenibilidad al más alto nivel, que es lo que todos buscamos. Antes de comenzar con nuestro webinar, ya quiero a nombre de BeOK saludar y darle la más cordial bienvenida a la comunidad de empresarios, de gerentes, de profesionales y consultores de todas las áreas de sostenibilidad, de medio ambiente, de salud y seguridad en el trabajo, ya, y otros también profesionales muy interesados en la sostenibilidad, ya, que en estos 4 países y otros que se han ido sumando como Ecuador, en sus diversas actividades apuestan por la sostenibilidad, ya, por seguir este camino y el cuidado, por supuesto, de sus colaboradores y, por supuesto, igual que nosotros, buscamos todos avanzar en aquello y en la protección del medio ambiente. Bien, como les comentaba durante este encuentro, nuestros profesionales revisarán los elementos básicos que exigen para el proyecto, para cada proyecto de reducción de huella de carbono, cómo se pueden validar y las etapas necesarias en el diseño, ejecución y seguimiento de las acciones de reducción de huella de carbono, con los beneficios y dificultades que ello conlleva, por supuesto. Ya como también les van a mostrar en que cómo la tecnología, en este caso el módulo BeOK y huella de carbono, puede contribuir a que esta gestión sea mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho más precisa. Ya para introducirnos en este tema, hoy día nos acompaña el ingeniero de proyectos seniors de BeOK, Daniel Maluenda, quien es ingeniero ambiental
civil ambiental con experiencia en cálculo de huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, como también en la gestión de residuos. Además, cuenta con un diplomado en estrategias de cambio climático. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenos días para algunos. Hola Giselle, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Nuevamente estar acá en esta instancia que propone BOK para conversar eh, con el público, ¿cierto? Acerca de este tema tan interesante y en particular lo que vamos a conversar hoy acerca específicamente de la descarbonización y cómo podemos llegar a esos objetivos. Eh, Muchas gracias también por el interés de la gente que está conectada en el lugar que esté, a la hora que esté viendo esto. Muchas gracias por su interés y estamos atentos también a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a ti, Daniel, por acompañarnos, por apoyarnos con tu experiencia y con la presentación que pronto nos vas a dar a conocer para que podamos ir viendo el paso a paso de cómo seguir un proceso de descarbonización. También quiero saludar a nuestro Customer Success de BOK, Josué Olvera, quien es especialista ambiental con 18 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos en diferentes etapas y niveles de autoridad. Se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, se ha capacitado en la generación de residuos cero y la implementación de las prácticas de economía circular. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días para ti. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias y pues todo bien por acá. Gusto saludarlos nuevamente y estar en este espacio, como mencionaba Daniel, para compartir conocimientos, algunas ideas importantes sobre este proceso, ¿no? Para la parte final y a la que todas las empresas quieren llegar de la reducción y compensación de sus emisiones. Y bueno, también aprovechar para mostrar algunas herramientas con las que contamos en BioK para aportar en este proceso. Eh, Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Por supuesto, a ti, como siempre, por la gentileza de acompañarnos también con tu experiencia y con el dominio que tienes también de la plataforma para y que tan didácticamente nos explicas cuando te hemos requerido. Así que bueno, antes de comenzar con las exposiciones, quiero invitar a nuestros oyentes a formular las preguntas que tengan, cualquier duda que les surja. Hay un chat habilitado, por supuesto, en este encuentro para que puedan dirigirlas a nuestros ingenieros que están de backup, a Jenny Moreno, a Cristian Díaz, quienes son los responsables de ir atendiendo estas dudas, siempre y cuando nos tengan si son muy específicas, nosotros por supuesto podemos darle una respuesta mucho más acabada vía correo electrónico, pero la idea es ir resolviendo esas dudas durante el webinar y, por qué no, si el tiempo nos acompaña, poder realizar algunas al aire para que nuestros expertos también puedan contestarlas. Y bueno, entonces sin más tiempo que perder, como siempre digo, quiero dejarlos con Daniel Maluenda para que nos hable, como les comenté, de los elementos básicos que se exigen para para un proyecto de reducción de huella de carbono, ya cómo validarlos, las etapas que necesita el diseño, la ejecución, el seguimiento y las acciones de reducción de este indicador y bueno, todo lo que conlleva. Así que te doy el pase, Daniel, para que tú también puedas explicarnos mucho más didácticamente cómo esto se va a realizar. Adelante, por favor. Excelente, muchas gracias. Paso a compartir entonces mi presentación. Como les mencionábamos, relacionado entonces con la tarea de la descarbonización. O sea, vamos a hablar de la preparación y evaluación de proyectos de reducción en el marco de la huella de carbono. ¿Qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a introducir, digamos, esta conversación, vamos a dar el contexto en el que nos encontramos hoy en día respecto de la descarbonización a nivel global. Después vamos a hablar específicamente de los proyectos de gases de efecto invernadero
los elementos clave, cómo se planifica, cómo se implementa y cómo se informan los resultados. Y vamos a hablar de un caso específico para que se pueda entender de mejor manera eh, todo este proceso. Y con ello podemos tener también algunos comentarios finales que tienen que ver cómo se relaciona esto con los programas nacionales, porque ya veremos que la norma internacional, digamos, que rige este tema, conversa mucho con los programas nacionales y con los objetivos globales de la descarbonización. Y finalmente, cierto, aportaremos algunas conclusiones relevantes de esta presentación. Comencemos. Si alguien ya ha visto algún webinar o ha participado en alguno de nuestros webinars, eh, sabrá que esto ya lo hemos comentado. Para quien no, les informo, hoy en día estamos, digamos, con resultados negativos respecto a las metas de descarbonización a nivel global que se han puesto a partir del Acuerdo de París. No sé si se han dado cuenta, pero los últimos se ha vuelto más célebre, lamentablemente, los informes del IPCC, del famoso IPCC o del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en que cada vez que sale uno de estos informes, eh, la actualización dice que estamos retrocediendo respecto a las metas que nos hemos puesto y por lo tanto las nuevas metas tienen que ser aún más ambiciosas. Eh, Veamos qué dice acá. La meta era que para el año 2030 es necesaria una reducción del 45% de las emisiones, considerando, ¿cierto?, una base respecto a los niveles del 2010. 45% disminución de las emisiones respecto al año 2010. Sin embargo, en la última actualización de este informe, el año 2022, tenemos como conclusión que para el año 2030 lo que se prevé más bien es un aumento de las emisiones respecto del 2010 con los resultados hasta hoy. Y además en función de los planes de acción nacionales, o sea, los países han presentado sus planes de acción y con ellos es insuficiente, aunque se aplicase completamente. Entonces, por esto, eh, se ha llegado a una meta global que es tener emisiones netas cero. O sea, que todo lo que se emite sea igual a lo que se captura por los distintos sistemas biológicos y de captura que puedan existir al 2050. Eso significa que los países tienen que hacerse cargo de sus propias emisiones, o al menos esa es la forma que el concierto mundial, las Naciones Unidas en concreto, han definido cómo llegar a las emisiones netas cero al 2050 a través de que cada país se haga cargo y que por lo tanto dentro de cada país son los sectores de la economía, las organizaciones que impulsan la economía, que son a su vez las que representan las mayores emisiones, son las que finalmente lleven la tarea en concreto de descarbonizarse. Esto implica entonces un proceso que hemos estado desarrollando a través de distintos webinars este año, donde en primera instancia tenemos un webinar que se realizó en marzo respecto al cálculo de la huella de carbono corporativa. Luego hicimos un webinar respecto a la verificación de este inventario y hoy nos encontramos, ese de la verificación fue en agosto, y hoy nos encontramos en lo que llamamos la etapa de gestión de la huella de carbono. O sea, ¿qué hicimos antes?
ver los elementos, conversar acerca de todos los elementos necesarios para calcular la huella de carbono y posteriormente validarla bajo algún estándar nacional o internacional reconocido para tener además distintos tipos de beneficios, ya sea tributarios o reputacionales desde el punto de vista de la comunicación de esta gestión, pero hoy vamos a ver de cómo entonces se realiza distintas actividades, acciones para reducir las emisiones que tenemos en nuestra organización y también obtener captura de carbono, si es que por ejemplo, su organización apunta hacia allá. Finalmente terminaremos con un webinar en diciembre de neutralidad de carbono, así que todos los elementos de aquello los vamos a ver en profundidad en ese webinar. Bien, teniendo en cuenta entonces este panorama mundial de descarbonización, en el que tenemos que ser cada vez más intensos en las acciones de descarbonización, valga la redundancia, o perdón por repetir la palabra tanto, nos vemos en la necesidad de saber cuáles son las formas de gestionar la huella de carbono para lograr estas reducciones de emisiones y aumento en las capturas. Entonces, antes de pasar de lleno, y como parte de la introducción, comentar que al gestionar la huella, uno de los objetivos que siempre ha tenido esta herramienta es también disminuir las pérdidas a nivel de costos. Entonces, este es uno de los beneficios que se ven sobre todo a largo plazo con la implementación de acciones para reducir la huella de carbono. También disminución ante riesgos, por ejemplo, ambientales, al generar de repente ecosistemas más seguros, normativos, justamente porque los distintos países cada vez más van incorporando primero de manera voluntaria programas y reglamentos para esto, pero posteriormente, y como ya existen varios países, sobre todo de la Unión Europea o de Norteamérica, normas obligatorias respecto a la gestión de la huella de carbono. Y también hay un beneficio reputacional respecto a la comunicación de las medidas ambientales y que sobre todo si están verificadas o cumplen con todos los elementos que se solicitan por los estándares, aseguramos que sea efectivo. Pero algo que va a ser importante y que va a captar la atención de esta presentación tiene que ver con que esta norma que vamos a ver hoy, que es la ISO 14064, específicamente la parte número 2, porque esta norma ISO está dividida en 3 partes. Hoy día vamos a hablar de la parte número 2 que se hace cargo de los proyectos de gases de efecto invernadero, y esta norma es la que contiene los requisitos para que los proyectos que logren respaldar sus reducciones o capturas puedan acceder al mercado del carbono emitiendo lo que se llaman créditos de carbono o bonos de carbono en el mercado regulado, ¿ya? Entonces, hay aquí una de los principales beneficios que se pueden obtener con bajo, o sea, a través de hacer proyectos de gases de efecto invernadero, implementarlos, digo. Porque esta norma entrega en su anexo A, en el primer anexo, digamos, el A, los requisitos que contiene la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para este mercado, los mecanismos del desarrollo limpio del Protocolo de Kioto y los mecanismos de implementación conjunta. O sea, existen dos grandes
dos grandes estándares que se velan por los requisitos del mercado del carbono, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas por un lado y el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto por otro, y están los mecanismos de implementación conjunta entre ambos. Entonces, para todo esto es necesario entonces saber qué es y cómo implementar y dar seguimiento a los proyectos de gases de efecto invernadero. Para esto tenemos que existen distintas normas. Primero, la que vamos a hablar hoy, la ISO 14064, porque vamos a centrarnos en la huella de carbono organizacional, y sin embargo pueden encontrar su homóloga, digamos, para productos en la 14067. También tenemos el protocolo de gases de efecto invernadero, que es un estándar general que está presente en todos los demás. La norma PAS, que rige los elementos para tener la neutralidad de las organizaciones y también de los productos. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar, como les decía, en la 14064 parte 2, que es la que se centra en los proyectos de gases de efecto invernadero, que es el primer concepto clave que tenemos que revisar. Un proyecto de gases de efecto invernadero son todas las actividades que afectan las condiciones identificadas en un escenario de referencia o de línea base, que causan la reducción de las emisiones o aumento en las capturas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en términos generales, los proyectos, podríamos decir, de mitigación respecto de la huella de carbono pueden ser de captura o pueden ser de reducción de las emisiones, y ambos están contenidos en lo que se llama proyecto de gases de efecto invernadero, y un proyecto puede contener uno, la otra o una combinación de ambas. Luego tenemos que introducir la idea de sumidero de gases de efecto invernadero o de reservorio. Estos conceptos, estos conceptos están definidos como elementos, actividades, y en este caso mucho más ecosistemas, que tienen la capacidad de almacenar el carbono y al mismo tiempo, con la interacción con el ambiente, liberan dióxido de carbono. Y hay que determinar cada uno de estos sumideros o reservorios en la cuantificación, si tienen capturas netas de carbono, o sea que capturan dióxido de carbono más de lo que emiten, o al revés, si emiten más que lo que capturan. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tiene que ver con los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos de océanos, por ejemplo, son sumideros o reservorios de gases que tienen capturas netas, es decir, capturan mucho más de lo que emiten. En cambio, los ecosistemas acuáticos que están continentales, digamos, o fluviales, pero sobre todo los humedales, por ejemplo, son lugares que por el desarrollo de la actividad biológica pueden presentar más emisiones que capturas, y en ese caso tendrían emisiones netas. Y en este sentido, como les decía, nosotros podemos tener en un proyecto reducción de gases de efecto invernadero, y esto tiene que ver con una reducción en el tiempo, pero sobre todo esta norma está centrada en estimar las reducciones efectivas que se tienen por implementar un proyecto específico de reducción, por ejemplo, en la organización, o incluso en la organización, pero en un alcance fuera del negocio, como se hace reforestar, etc. Y también tenemos un mecanismo a través de captura, y es lo que se llama incremento o remoción, o en realidad incremento de la remoción
de gases de efecto invernadero. La remoción nos referimos a los mecanismos que se tienen de capturar de carbono de la atmósfera. O sea, si yo pongo alguna especie de filtro o recuperador de gases en mis equipos que emiten gases de efecto invernadero, yo lo que voy a hacer es disminuir los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque ya tengo una emisión y ahí le estoy poniendo un dispositivo que me ayuda, puede ser por distintos mecanismos, por ejemplo, a través de mejorar la eficiencia de la combustión, eh, emite menos o distintos gases a la atmósfera que cuantificados en una menor huella de carbono, por ejemplo, o tenemos elementos de remoción, o sea, del carbono que ya está en la atmósfera, nosotros los capturamos a través de la reforestación o de la protección de lugares que están siendo o sea, que están siendo forestados, digamos, por ciertas actividades, pueden contribuir a aumentar la remoción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y varios sabrán, como ya hemos visto, la metodología de cuantificación de la huella de carbono está mayormente realizada por factores de emisión. De esta manera también existen factores de remoción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aquí un poco la invitación es que probablemente para el tema de las remociones o de las capturas, sea importante obtener otro tipo o utilizar otro tipo de metodologías distinta al factor de emisión, que tiene que ver con la variabilidad de los sistemas biológicos. Entonces, para eso, recomendamos la guía completa del IPCC, donde tienen distintos mecanismos para distintas cuantificaciones donde no existe un factor de emisión o de captura propiamente tal. Aquí de esta manera también eh, aparecen otros actores en un proyecto de reducción o de un proyecto de gases de efecto invernadero, perdón, eh, porque muchas veces mi proyecto tiene un alcance mayor a mi organización y sobre todo cuando hablamos de la contribución de los países para la descarbonización, sus metas sus metas de cumplimiento, digamos, que se han comprometido y con esto la normativa que bajan para las organizaciones de su país, eh, estos proyectos requieren que superen el alcance de mi propia organización. O sea, yo por un lado puedo tener una meta de reducción en torno a mi organización y es importante que todas las organizaciones tengan la meta de llegar a cero emisiones en algún momento, ¿ya? Y en ese camino se pueden encontrar con digamos, con una convergencia en un valor, que yo sigo haciendo acciones y no puedo bajar de ese valor. En ese momento nos vemos con las emisiones inevitables. Entonces, a partir de ahí yo puedo eso compensarlo, etcétera. Sin embargo, ahí yo puedo decir, bueno, he descarbonizado todo lo que puedo y he hecho todas las acciones para lograr la descarbonización, pero para cumplir, como les decía, con las metas globales y por lo tanto la de los países, es necesario que estos proyectos, y sobre todo para el ingreso al mercado de desarrollo limpio, sean proyectos que superen el alcance de la organización. O sea, bueno, con el ejemplo lo vamos a dejar visto, pero un proyecto de gas de efecto invernadero puede tener actores afectados, y con actores más que organizaciones, me refiero a fuentes o sumideros de carbono que se afecten por el proyecto. Y eh, en este sentido, por ejemplo, podemos mencionar, sin dar nombres, digamos, pero varios deben conocer distintas marcas actuales de café, por ejemplo, que tienen proyectos, digamos, asociados a
comunidades que cultivan el café y que por lo tanto generan elementos de protección al ambiente natural y generan también aumento de cultivos, etcétera. Esto implica que entonces van a haber actores afectados y en este caso también eh, sumideros de carbono afectados por el proyecto que no están dentro del proyecto propiamente tal, ¿ya? Y acá también podemos ver el caso de esas comunidades y que por lo tanto en estos proyectos ya tiene que haber, por ejemplo, comunicación, aprobación por parte de estos afectados y ojalá y probablemente también colaboración. También existen fuentes o sumideros de carbono que están controlados por el proyecto. O sea, si yo pongo como el icono de acá una generación de energías renovables, y estoy, por lo tanto, cambiando mi generación, por ejemplo, de carbón o de combustibles líquidos a, a fuentes renovables, esa fuente que era la generación de energía se está viendo afectada por el proyecto directamente, ¿ya? Es decir, ha cambiado esa fuente y por lo tanto ahora tiene otras características, ya no es de gas, no es de carbón, es de viento o sol. Y también hay otras fuentes o sumideros que están relacionados por el proyecto que si bien no están afectados directamente, contribuyen con flujos de energía incluso, pero con flujos de gases de efecto invernadero en rigor, eh, que están relacionados con el proyecto en cuestión. Pero acá lo más importante, o algo que es, digamos, operativamente y al menos para evaluar la descarbonización y poder cuantificar lo que puede ofrecer mi proyecto en términos de descarbonización, algo muy relevante es la línea base. Comentamos que el proyecto de gases de efecto invernadero tiene que ver con actividades que alteran un escenario de referencia. Y este escenario de referencia lo nombran ahí en la norma como el escenario que con más probabilidades representa lo que hubiera pasado en ausencia del proyecto. Entonces, si se fijan, tiene varios como requisitos y al mismo tiempo es bastante flexible. Y justamente una de las cosas de los aspectos de la flexibilidad tiene que ver con que pueda llegar a toda clase de organización, pública o privada, y además de ser flexible también a los distintos escenarios que se presentan como línea base, porque hay distintos proyectos que afectan a más proyectos o afectan a más fuentes o más sumideros externos y por lo tanto tienen mayor complejidad en su línea base. Y en ese sentido tenemos un usuario previsto que es, digamos, en términos muy simples, la persona o la organización que implementa el proyecto y por lo tanto lo controla su reporte y también las decisiones que se toman a partir de esa información, y están todas las partes interesadas que pueden ser distintos actores que están relacionados con este proyecto y que por lo tanto en este, en esta norma, en esta metodología, tienen que estar en pleno conocimiento y dar conformidad a la realización del proyecto. Entonces, aquí se complejiza entendiendo entonces la realidad y la necesidad de que los proyectos de descarbonización o de mitigación sean efectivos. De esta manera, entonces, esta, eh, este proyecto requiere una etapa importante de planificación. Primero, comenzando con una evaluación de factibilidad. Aquí tenemos que incorporar los elementos técnicos y económicos, ¿cierto?
porque los aspectos ambientales están dentro, digamos, del objetivo del propio programa. Y entonces, aquí parte lo que les decía, que hay que consultar a las partes interesadas antes y después del plan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo el proyecto y pregunto antes, y cuando después que restablezco el proyecto posterior a las consultas, tengo que volver a consultar para poder obtener una aprobación del proyecto por parte de las partes interesadas, que entre ellos también puede ser un programa nacional de gases de efecto invernadero. O sea, si en sus países hay programas nacionales de efecto invernadero, y esto es algo muy importante de esta norma, es que la norma, cuando haya discrepancias en algún término entre esta norma, la norma INSO 14064 parte 2, y el programa nacional de gases de efecto invernadero, esta norma privilegia el programa nacional. O sea, los requisitos que van a prevalecer cuando haya discrepancia van a ser los requisitos del programa nacional, ¿ya? Y a partir de ahí entonces se puede planificar realmente la implementación del proyecto y por lo tanto la validación y el registro, perdón, de este proyecto previa a su implementación. Y ese registro va a tener que ver con el programa DGI al que se está incorporando, o bien de la propia norma ISO. Y con esto podemos entonces dar inicio a la actividad del proyecto. Y es importante que el periodo del proyecto tiene una primera parte donde se tienen que verificar las reducciones de las emisiones y los incrementos de las remociones antes de tener el reconocimiento de las unidades. O sea, acá ya nace otro concepto que son las unidades de gases de efecto invernadero, que es lo que se obtiene como resultado de certificar o verificar, ¿cierto?, un proyecto de reducción, y que te va a decir, este proyecto de reducción aporta con tantas toneladas de dióxido de carbono al año durante tantos años. O sea, primero ya tiene este proyecto, ya tiene una fecha de término. Y esto en las organizaciones también tiene relevancia, y los programas nacionales algunos lo muestran, en el sentido de que yo, si pongo un programa de reducción de emisiones, tengo que, en algún momento, si este programa va a ser permanente para siempre, digamos, si demuestra, digamos, que es útil y mantenemos esas actividades de manera permanente, en algún momento ese proyecto ya deja de ser un proyecto de reducción y tiene que pasar a ser parte de la nueva línea base. Entonces eso también tiene que estar determinado. Por eso tiene que haber un término de proyecto, aunque ese proyecto no se desmantele. Y si se desmantela, también hay que incorporarlo dentro de las actividades, ¿ya? Puede ser ambas cosas. Entonces, en este periodo de implementación, nosotros tenemos un periodo previo de verificación, donde hay que hacer eh, primero seguimiento periódico, posteriormente un informe final y una verificación del informe final, y estos plazos van a ser también distintos, ya sea si responden a un programa de gases de efecto invernadero, o si se basan plenamente en la norma internacional, van a ser muy relacionados con la realidad de cada empresa. Aquí ya no tenemos un reporte necesariamente anual, como si tenemos en la cuantificación, que está definido de esa manera para las organizaciones, que se contabiliza anualmente. Y con esto entonces podemos operar hasta el término del proyecto, pero se finaliza, digamos, la parte de el acceso y la participación ya en el mercado del carbono con tu proyecto, a través de la certificación final de la reducción de emisiones o incremento en remoción. Con esto entonces se establece un reporte con elementos mínimos, donde hay que identificarse como proponente, organización o individuo. Hay que entregar el programa
de gases de efecto de invernadero y posteriormente comenzar con las declaraciones de gases. Aquí dice declaraciones sobre los gases de efecto invernadero, donde acá emisiones y remociones. Finalmente la declaración y lo importante es que acá tiene que ir a través de digamos, lo nuevo de este informe respecto del de cuantificación tiene que ver con que se declaran, por un lado, las emisiones de la organización o del proyecto propiamente tal, y por otro lado, para poder demostrar las reducciones, hay que describir y calcular las emisiones y remociones totales de la línea base. Entonces, es aquí donde aparece el desafío principal para la cuantificación y en realidad la demostración de las reducciones. Antes de pasar al ejemplo del caso, voy a tomar una pregunta que hay en el chat. Dice, una buena medida para la captura de parte de José Antonio Gutiérrez. Una buena medida para la captura y descarbonización en mi actividad de la ganadería puede ser la aplicación en los potreros de biochar, así como incluir en su dieta el biochar. Espero que lo esté leyendo bien. La verdad desconozco este producto. eh, no sabría decirle. Para más información podemos tomar esto y comunicarnos por interno más adelante. Pero la verdad es que es un producto que desconozco, pero le puedo decir que el caso que le vamos a mostrar a continuación tiene que ver con eso. Por ejemplo, les quiero mostrar un caso que es el proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero en el sistema de gestión de abono animal Shandong Mine Livestock. Lo dije así como pude, en la provincia de Shandong, China. Esto lo pueden revisar con mayor detalle en la página del Ministerio de Transición Ecológica de España. Este proyecto consiste en reducir las emisiones de metano y producir biogás a través de la mejora del sistema de gestión de abono animal en 29 granjas situadas en esta provincia de China. O sea, es un proyecto de alto alcance. Probablemente las 29 granjas sean, por un lado, distintos propietarios y por otro lado, tal vez el usuario previsto o el responsable del proyecto sea una empresa externa. Veamos porque veamos de qué se trata, digamos, en concreto el proyecto. Va a transformar los sistemas de gestión de abono animal que actualmente consisten en lagunas anaerobias abiertas en sistemas de baja emisión de metano. O sea, tenemos un sistema de gestión actual que es una laguna anaerobia. O sea, probablemente, como les comenté anteriormente, más que capturar carbono esta laguna, tenga presente emisiones, aunque dice baja emisiones de metano, donde el metano se capturará para producir biogás y generar electricidad, desplazando así en la zona el uso de electricidad procedente de combustibles fósiles. Y acá hay algo importante. Por un lado, este proyecto está situado en las granjas, o sea, las granjas están dentro del proyecto. Hay partes interesadas, pero en términos de los sumideros de carbono, esta laguna anaerobia van a ser transformadas por un biodigestor, ¿cierto? Para producir biogás, ¿ya? Entonces, ahí hay un cambio en esa fuente. Se cambia las lagunas anaerobias por un biodigestor, por lo tanto va a haber una reducción de emisiones en esa fuente. Pero también fíjense que también va a alterar el uso de electricidad procedente de combustibles fósiles. O sea, existe una fuente de emisión afectada en términos de los conceptos que vimos antes, que no es parte del proyecto, pero que se va a ver afectada, ya que
así como lo entendemos, por ejemplo, acá en Chile, en términos de la generación eléctrica, va a disminuir el factor de emisión del mix eléctrico, digamos, en este caso, de esta zona, ¿ya? De China. Entonces ahí ya podemos ver algunos elementos que hablamos antes. ¿Cuáles son los objetivos? Ellos pudieron cuantificar que van a tener reducciones anuales medias de 84.666 toneladas de dióxido de carbono al año, que habrá unas reducciones totales durante el periodo de acreditación de 10 años de casi 850.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente y tiene unas reducciones totales aproximadas hasta 2012, claro, 5 años, la mitad de esto, 423.000 toneladas de dióxido de carbono. El proyecto se enmarca dentro de la categoría de proyecto agrícola de gestión de residuos. Ojo, que fíjense acá que no es directamente un sistema de reducción de gases de efecto invernadero, un sistema de reducción de gestión de residuos y generación de energía a través de una fuente renovable. O sea, doble impacto, dos fuentes y sumideros que están involucrados, uno directamente, o sea, controlado por el proyecto y otro afectado por el proyecto. El proyecto encaja en los ámbitos sectoriales de gestión y manejo de residuos, de agricultura y de generación de energía. Entonces, acá en la declaración y en la presentación del proyecto, el proponente identifica que cumple con los requisitos para el desarrollo, para el mercado de desarrollo limpio, que tiene que ver con, por ejemplo, algo importante, mínimo 25 años de duración del proyecto, al menos para las categorías a largo plazo. El proyecto contribuye al desarrollo sostenible del país anfitrión. Eso siempre es importante. El proyecto supone transferencia de tecnología ecológicamente inocua. O sea, todos requisitos que forman parte del mecanismo de desarrollo limpio. A través, como sale acá, de la metodología para la base de referencia, que esta es una metodología, la ACM10, es una metodología que es parte del mercado de desarrollo limpio y que está autorizada por la Junta Ejecutiva actual. Entonces, acá se declara también cómo se calculó el escenario de línea base y también cómo se hacen los reportes y el seguimiento para las emisiones durante la ejecución del proyecto. Bueno, esto es lo que le decía, la elección del plan y metodología de vigilancia, está el seguimiento, el cálculo de las reducciones que también les comenté, se comenta aquí el detalle de lo que se obtiene. Por ejemplo, se han calculado las fugas de metano y óxido nitroso relacionadas con el proyecto, o sea que esto eran las emisiones que antes correspondían a las lagunas anaerobias, tal como indica la metodología, y se han calculado las emisiones de base de referencia y la estimación de emisiones del proyecto. A partir de estos datos y siguiendo la metodología, se calcula la reducción de emisiones del proyecto, que asciende a, como dijimos, casi 850.000 toneladas de dióxido de carbono por 10 años de acreditación del proyecto, que no es lo mismo que los años de duración del proyecto, pero va a poder emitir créditos durante esos 10 años. Entonces, acá hablan de que esta evaluación de implementación ambiental fue aprobada por la Oficina de Protección de Medio Ambiente de la provincia de Shandong. O sea, ¿qué queremos decir? Este proyecto, a pesar de que es de un privado, incluso en el particular estos son capitales holandeses, está hecho en un país y está involucrado directamente las autoridades de ese país para que contribuyan entonces a las acciones que está haciendo el país para las metas globales. Finalmente, acá básicamente lo que les estoy mostrando es que esta declaración, digamos, este reporte tiene que ser visado por distintas oficinas de los países miembros
en este caso, del protocolo de Kioto y de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, revisan distintos países, oficinas de estos países, los proyectos para poder entonces dar paso a que emitan los créditos de carbono, y que implica que distintos lugares del mundo van a poder invertir en sus proyectos a través de estos mecanismos eh, para poder financiarlo y para que esas organizaciones puedan compensar sus emisiones a través de sus proyectos. Para finalizar, ha sido bien largo esto, los programas nacionales, no todos los países tienen programas nacionales, pero tienen distintos, como les decía, distintos requisitos. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el programa Huella Chile, acá uno que les muestro, el proyecto presentado deberá estar en operación durante al menos 6 meses del año a postular, y otro requisito es que, bueno, y después dice, se podrán declarar hasta por 5 años, o sea, también acá les da un criterio para decir, a partir de 5 años su proyecto ya no es proyecto y es línea base, y también exige obtener el sello, perdón, de cuantificación para el mismo año. Y en ese sentido tiene exigencias y plazos que no tiene la norma internacional, y que en estos requisitos prevalecen. También Huella Perú es distinto, muy distinto. El sistema identifica automáticamente si la organización ha reducido sus emisiones entre 2 años consecutivos. A partir de ahí, otorga la tercera estrella. En el caso de Chile, la reducción es la segunda estrella. En el caso de Perú, la reducción es la tercera estrella. Entonces, es importante ver que los distintos países tienen distintos programas. Acá tenemos también los requisitos adicionales que tiene para la reducción, que en este caso el programa de Ecuador Carbono Cero tiene una vigencia de 2 años y es renovable, y presentas aquí sus requisitos adicionales. Tenemos también el programa de México, que tiene un protocolo de verificación para la certificación de este desempeño, y en el caso del programa de México es el máximo reconocimiento que se puede obtener. Ellos no dan un reconocimiento de este programa, al menos por la neutralidad, sino que ellos instan a la reducción o a las capturas, a la mitigación efectiva. Por lo tanto, para terminar, algo que ya dijimos, el desafío principal metodológico, porque hay desafíos que son ya de carácter administrativo, si quieren o no participar del mercado del carbono, pero el desafío principal de la cuantificación, al menos para demostrar las reducciones o los aumentos de las capturas, es el cálculo de la línea base, y antes del cálculo, la definición de una correcta línea base, ¿ya? La oportunidad principal, esto implica ver todos los fuentes que se pueden, o sumideros que se pueden ver afectados por el proyecto, y cómo interactúan en términos del cálculo. También creemos que tiene una oportunidad importante, y la principal oportunidad de estos proyectos es el acceso a nuevos proyectos a los mercados del carbono internacional reconocidos. Y finalmente, que estos proyectos son una palanca de innovación y creatividad, justamente por los incentivos para cambios y para la mejora continua, ¿cierto?, en los procesos internos, incluso de la cadena de suministro, o sea, incorporando en estas acciones a las demás personas. Con esto ya me voy a despedir, creo que me pasé del tiempo incluso. Y aquí están solicitando, iba a tomar la pregunta del chat, pero ahí para para que lo tome el equipo de soporte, y voy a contestar la pregunta de Neila Ávila, que dice, ¿este tipo de transacciones comerciales son avaladas por una entidad bancaria? La verdad es que sí, por varias, pero
existen distintos portales donde se pueden transar donde se pueden revisar cuáles son los proyectos, cuál es el costo de una tonelada, y donde estos portales incorporan las formas de pago, digámoslo en concreto, y la posibilidad de hacer la transacción económica por los bonos. Y con esto, Giselle, equipo, me despido. Insisto, me pasé el tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Que tengan una linda jornada. Gracias, Daniel, por tu aporte, por tu exposición. Sí, se entiende que es extensa por la dimensión que tiene este tema, por los pasos que hay que seguir, por los conceptos que hay que manejar para poder eh, generar este proceso de caminar hacia la descarbonización. Así que también se entiende que haya sido extensa y que haya requerido más tiempo del que necesitamos. De todas maneras, yo quiero invitar a Josué Olvera para que en breves minutos nos pueda explicar un poco cómo BioK, huella de carbono, puede ayudar a hacer más fácil este tránsito, a incorporar todos estos conceptos, poder aterrizarlos y generar un mecanismo que permita agilizar este proceso con la ayuda de la tecnología. Josué, ¿estás por ahí? Sí. Hola Giselle, muchas gracias de nuevo. Muy completa la presentación de Daniel, la verdad que información muy útil, relevante. Me parece que estuvo excelente, que tomaran todo el tiempo necesario para explicarlo. Obviamente es un tema todavía más extenso, se requiere profundidad y revisar caso por caso, ¿no? Todas las organizaciones tienen sus propias particularidades, su contexto cambia, como ya vimos, dependiendo del país, así que lo importante es comenzar y creo que ahí también es uno de los principales retos comenzar a medir la huella de carbono, a calcular este año base, que es el que nos sirve como referencia para poder comenzar este viaje hacia la descarbonización. Primero tenemos que saber dónde están nuestras fuentes de emisión, cuáles son las principales fuentes, podemos o no reducirlas, podemos modificar algo de nuestros procesos para hacerlo y tener además esos datos para poder comparar nuestra línea base o nuestra operación habitual con los proyectos que se puedan ir implementando para verificar si efectivamente estamos o no reduciendo nuestra huella de carbono. Y a partir de ello someternos a estos procesos de verificación, de certificación, hasta llegar en dado caso, a las compensaciones, ¿no? Que son el último eslabón de la cadena para poder llegar a la carbono neutralidad. Voy a compartir para acompañarme un poco con la plataforma. Voy a tomar muy poquitos minutos solamente para mencionar de manera muy rápida en lo que puede ayudarles BioK. BioK es una plataforma que permite realizar este cálculo de huella de carbono y llevar un monitoreo de varios años hacia atrás. eh, Como vieron en algunos casos, por ejemplo, el caso de Perú, si en 2 años se nota alguna reducción simplemente por los cálculos, supongo que se asume que se está llevando una operación continua, una huella organizacional habitual. Se estaría asumiendo que hay cierta implementación de proyectos o alguna reducción, al menos numérica o teórica, ¿no? En la huella de carbono. Pero veo que tiene herramientas que nos permiten llevar este monitoreo. Aquí vemos una huella de carbono que viene desde el junio de 2024 hasta octubre de 2022, ¿no? Y cómo se comporta, cómo está esa curva de comportamiento de la huella de carbono. Habrá picos, habrá reducciones o una operación habitual, ¿no? En la que se mantiene más o menos estable la huella de carbono. Y también nos permite hacer estas proyecciones, ¿no? Si se fijan por acá, se ven cómo aparecen y desaparecen estas curvas. Son proyecciones de emisiones. La herramienta nos permite hacer estas simulaciones. Si bien, más que simulaciones, son cálculos que pueden compararse con nuestra operación normal. Es decir, puedo simular un cambio en mi operación o puedo reflejar o simular, al menos de manera teórica también, el impacto de algún cambio o de un proyecto de reducción de emisiones que tiene que ver con esto, eficiencia energética y otras actividades que reducen las emisiones de mi operación, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la reducción. Estas herramientas nos permiten ver en la plataforma, además de que nos muestra algunos resúmenes de las fuentes de emisión, las toneladas de CO2 equivalente por cada categoría, su porcentaje con respecto al total, los principales gases de efecto invernadero, nuestras principales fuentes de emisión, algunos gráficos, nos permite también hacer informes
informes semiautomatizados, hay secciones que hay que modificar o hay que personalizar, pero nos ayudan y nos facilitan mucho el tema de la línea base y además una continuidad comparativa en años subsiguientes y podemos ir mejorando nuestra huella de carbono con el tiempo. Aquí, esta es toda la estructura de los informes, nos permite mostrar resultados por espacios de trabajo, que son las distintas áreas de nuestra organización. Nosotros podemos definirlas, sean países, sean, bueno, instalaciones, proyectos, países distintos, ¿no? La herramienta es muy versátil. Podemos llevar aquí el control de nuestros cálculos. Las herramientas son bastante sencillas, intuitivas, pero la idea es comenzar, ¿no? Comenzar con la medición de la huella de carbono y solamente lo que medimos es lo único que podemos mejorar, como sabemos, así que los invitamos a probar BioK, a acercarse si tienen dudas o consultas, si quieren revisarla de más de cerca la plataforma, con todo gusto podemos mostrárselas, reunirnos y revisarla a detalle para ver si se adecua a sus necesidades. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Estoy muteada, ahí sí. Muchas gracias, Josué, por plantearnos cómo BioK puede también colaborar con las empresas en esto, en cómo transitar este camino, como bien decía hace un rato, de descarbonización, ya que es tan necesario para las empresas. Por supuesto, el tiempo nos apremia, tenemos que ir cerrando. Cualquier pregunta que haya quedado ahí en el chat, por supuesto que nosotros la vamos a contestar vía correo electrónico para que se queden tranquilos los asistentes. Agradecerles el que hayan estado con nosotros presentes. Daniel, te invito también en cámara para que podamos despedirnos y agradecer el interés en el tema que han puesto. Sabemos que es sesudo, sabemos que es largo, sabemos que hay que masticarlo, procesarlo y para poder llevarlo a efecto, que es lo que todos queremos y de la mejor manera. Así que te doy el pase, Josué, para que te puedas despedir y a Daniel también para que vamos cerrando, porque dado que el tiempo nos apremia, no podemos seguir conversando mucho más. Y muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias a la audiencia, a los que se quedaron conectados hasta este momento, gracias por su interés y como ya mencioné, estamos abiertos, estamos disponibles si quieren acercarse, pedir una cita y revisar sus necesidades y de qué manera BioK puede ayudarlos a alcanzar sus objetivos en su proyecto de descarbonización. Muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte al equipo que estuvo detrás de esta transmisión y también a todos por la paciencia y esperamos que se contacten con nosotros. Hasta luego. Por supuesto, así es. Gracias Daniel, gracias Josué por estar presente como siempre cuando los requerimos para nuestros webinars. Decirles también, por supuesto, a todos los asistentes, agradecerles y señalarles que este webinar, por supuesto, les va a ser enviado vía correo electrónico para que puedan repasarlo, recomendarlo, ¿por qué no? Y masticar mucho más los conceptos que les señalamos aquí en las diferentes exposiciones. Ya, también los invito a que conozcan nuestras plataformas, porque también ahí en YouTube va a estar este video, va a estar este webinar, y por supuesto conocernos en LinkedIn, BioK, en Instagram y Facebook, BioK Latam, para que puedan también, y biok.com, que es nuestro sitio web, para que puedan conocer también más de nuestras soluciones y, por qué no, como les también les había indicado, pedir una demo sin costo, conocer más nuestro software y poder apoyarlos en lo que usted y su empresa y sus procesos necesiten. Que estén muy bien y muy buenos días.